Muchachos, sean todos bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Hoy tenemos un video interesante, seguimos, ¿no es cierto?, la serie mundialista. Hoy tenemos entonces para ver con ustedes el Mundial de 1962, la vuelta al continente sudamericano de los mundiales, el Mundial 1962 de Chile, ni más ni menos, la mejor actuación de Chile en mundiales, la historia de los mundiales de la mano de Memoria del Fútbol. Yo dejo mi like y muchachos, estamos un lindo video que tenemos entonces el día de hoy. Veamos qué nos depara este hermoso mundial en donde Chile obtuvo su mejor lugar a nivel mundiales a lo largo de su historia. Tuvo podio, ¿no es cierto? Quedó tercero en este mundial que fue local. Nunca más fue local de un mundial adulto en su historia hasta el día de hoy. Sí, de un Mundial Sub-20, también, si no me equivoco, de un Mundial Sub-17, pero de un Mundial de adulto no ha vuelto a ser local Chile. Y bueno, la verdad tampoco ha tenido mucho fútbol últimamente, ¿no es cierto? Bueno, la última vez fue la generación dorada que tuvimos, ¿no es cierto? Pero esa generación no se llegó a destacar en pleno pic que hubiera sido un 2018, ¿no es cierto? Sí lo hizo en 2014, lamentablemente cayeron ante su verdugo como lo fue Brasil, ¿no es cierto? Y veamos, porque este es el mundial donde Brasil se vuelve bicampeón del mundo, porque venía de ganar en 1958 y ahora veremos y volveremos al pasado para ver el de 1962. El Mundial de 1962 se celebró en Chile para regresar al continente americano tras 12 años de ausencia. Su elección causó una gran controversia ya que el país andino apenas contaba con las infraestructuras necesarias. Claro, más encima, ¿no es cierto? Hace apenas 2 años veníamos de una catástrofe, ¿no es cierto? El 22 de mayo de 1960 en Valdivia. Chile no atravesaba un buen momento, pero aún así, y es algo que me gustaría recalcar y alzar, enaltecer la figura de Chile en ese entonces fue que después de un desastre, como lo fue el del 60, Chile se levantó y acogió un Mundial del Mundo, o sea, ni más ni menos una Copa Mundialista después de una catástrofe. eh, Fue increíble, muchachos, o sea, estamos hablando 2 años y aún así acudió a la cita como local, ¿no es cierto? Y aceptando los otros continentes, los países de otros continentes y países visitantes cercanos, ¿no es cierto? Y eso habla muy bien del pueblo chileno, habla muy bien de Chile, muchachos. El terremoto de Valdivia de 1960 puso en riesgo la organización del evento que finalmente se acabaría celebrando. La Copa del Mundo se desarrolló en solo 4 sedes. Arica, Rancagua, Santiago y Viña del Mar recibieron a los 16 participantes. La fase previa dejó sorpresas como la ausencia de Francia o Suecia o la primera presencia mundialista de Colombia. Las selecciones de Asia y África no obtuvieron billetes para ir al Mundial. España se clasificó y llegó al Mundial con 4 jugadores naturalizados, por lo que se ganó el apelativo de la ONU. Ese iba a ser el primer Mundial de Alfredo Di Stéfano, que finalmente no pudo jugar el torneo por lesión. Una lamentable noticia, ¿no es cierto? España no fue al Mundial de 1958, no logró clasificarse y ahora que tuvo la oportunidad, no va su mayor estrella como lo fue Di Stéfano y se pierde el Mundial de 62. ¿Qué hubiera sido, no es cierto? ¿Qué hubiera sido de aquella España si es que hubieran sido diferentes las cosas con un diferente como Di Stéfano, ¿no es cierto? En un cuadro español. Pero bueno. No fue así, la historia fue otra y la veremos. Para esta edición la FIFA instauró cambios en la fase de grupos, introduciendo por primera vez la diferencia de goles.
por fin se eliminaban los repechajes. En Chile se comenzó a notar la profesionalización del fútbol que gracias a... Bueno, antes de comenzar, importante lo que dijo porque no hay partido de desempate. Chile es el primer mundial, ¿no es cierto?, en el 62, donde ya no hay partido de desempate, sino que se empieza a regir por, como bien lo dijo, por los goles, la diferencia de goles. Entonces es muy importante y un punto, yo creo, de inflexión porque... Al final y al cabo, a nadie yo creo que está acostumbrado a los partidos de desempate. Hoy en día ni hablar, ¿no es cierto? Pero aquí fue la primera vez que se llevó a cabo la nueva reglamentación y el nuevo método, ¿no es cierto? Que fue el tema de desempate de goles. Con eso empezaron, ¿no? Y ahora, hoy en día te toman goles a favor, en contra, tarjetas recibidas, partido entre ambos países que no sé, que intentan ingresar y tienen las mismas, bueno, intentan avanzar y tienen los mismos puntos, pero Chile fue el primero. Chile fue el primer mundial donde se empezó, ¿no es cierto?, ese método de clasificación, de desempate, por así decirlo. La televisión se había convertido en un espectáculo de masas. La igualdad y el orden táctico comenzaron a proliferar en la mayoría de países, donde imperaba el 4-4-2 como sistema. Pero si hay algo por lo que destacó el torneo, fue por el juego duro y la violencia con la que se emplearon muchas selecciones. La URSS y Yugoslavia lideraron el grupo 1 y pasaron de ronda tras un duelo directo lleno de patadas y condicionado por la tensión política entre ambos países. Los soviéticos ganaron 2-0 tras una guerra campal que dejó varios lesionados y mandó al ruso Dvinsky al hospital. Es algo loco porque si ustedes se ponen a pensar en todos los mundiales que llevamos hasta el momento, vemos infracciones, vemos jugadas donde quedan todos lesionados, o sea, se jugaba muy, muy rudo, algo que hoy en día es inimaginable. O sea, hoy en día te encaras a alguien, te simula una falta con el simple empujón o un simple grito. Es impresionante, en ese momento se iban hasta con tajo en la cara. Era impresionante, era una batalla campal. Vimos recién un manotazo de un chileno ahí contra la selección italiana. Increíble, increíble. Inimaginable para lo que es el fútbol hoy en día. En este grupo se pudo ver el primer y hasta ahora único gol olímpico en los mundiales. Lo anotó el colombiano Marcus Coll en un espectacular partido ante la URSS que acabó 4-4. Por supuesto, el primer gol entonces fue en el 62, el primer gol olímpico de los mundiales para Colombia y una locura, o sea, yo creo verlo ahí en el estadio, en el momento, yo creo que inimaginable, pero bueno, muy, muy impresionante, o sea, Chile igual fue un mundial en el 62 en donde hubieron cambios, hubieron otras cosas, otras sensaciones, empezaron a notarse, ¿no es cierto?, más ordenados, lo mismo que decía de las tácticas 4-4-2, la televisión en donde ya podías ver los partidos, también ver un poco cómo jugaba tu rival, quizás es el inicio de lo que es, ¿no es cierto?, también el fútbol moderno hoy en día. El tema de las tácticas, el tema de revisar las jugadas previas, cosas así. Uruguay, que solo pudo ganar a los colombianos, quedó fuera. En el grupo 2 los anfitriones debutaron con una victoria por 3-1 tras remontar a Suiza. Vamos Chile, carajo, vamos, 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 bien, bien, conchetumare, bien, weón. El duelo entre Alemania e Italia finalizó con empate a 0. Bien, mierda, bien, nos sirve, weón, nos sirve. La segunda jornada era clave para Chile, que se enfrentaba a Italia. La previa vino marcada por las críticas de los periodistas italianos al país andino, que hirieron el orgullo de los chilenos y provocaron un recibimiento muy hostil a la Azzurra. Como resultado, se produjo la Batalla de Santiago, en uno de los partidos más violentos de la historia del fútbol. El juego duro se vio desde el inicio, al igual que la parcialidad del árbitro inglés Ken Aston.
El británico expulsó a 2 jugadores italianos, pero omitió este puñetazo de Leonel Sánchez que acabó el partido a pesar de romperle la nariz a Madrid. De Santiago, ¿no es cierto? Y nada, vemos increíble. O sea, a mi parecer deberían haber expulsado al jugador chileno. También, ¿no es cierto? Cómo se fue el jugador italiano, pero nada, una locura increíble. Chile ahí metiéndose en su segundo grupo, en el grupo 2 ahí por debajo, ¿no es cierto? De Alemania, si no me equivoco, sí, Alemania. Y nada, increíble, increíble. Muy bien, ahí la garra chilena, ¿no es cierto? Bueno, Lionel Sánchez que da ese puñetazo, le quiebra la nariz, como bien decía ahí, comentaba en el video. Impresionante, impresionante, una locura, muchachos, una locura. El grupo 3 era el de España, que cayó eliminada por los 2 futuros Brasil y cayó ante México por 3-1 cuando ya estaba clasificada. Allá en Viña del Mar fue ese partido, México 3 y nada, España que como le pasó a Argentina después de ausentarse en mundiales, llegó a una cita mundialista la selección argentina como vimos en el mundial pasado y se fue eliminada de inmediato. Y así mismo pasó con España, o sea, no fue al mundial de 58 y ahora vuelve a Chile y queda eliminada ahí dando yo creo que un papelón, o sea, teniendo a Di Stéfano, uno de los mejores jugadores a nivel club, ¿no es cierto?, de la historia. Y nada, increíble, muchachos. O sea, lo que es no ir seguido a un mundial es una locura, muchachos. O sea, pesa mucho, pesó mucho en su momento para Argentina y ahora lo estamos viendo nuevamente con España. Brasil y España se jugaban el pase en la última jornada sin sus 2 estrellas. Pelé se había lesionado ante los checos y se perdió el resto del torneo al igual que Di Stéfano. Adelardo adelantó a España, pero Brasil acabaría ganando con 2 tantos de Amarildo, que precisamente había sido el sustituto de O'Reilly. En el grupo 4, Hungría encarriló su pase tras vencer a Inglaterra. Llegaban a la última jornada empatados. Ambas selecciones empataron a 0 en la última jornada y fueron los ingleses los que pasaron a cuartos de final. Los anfitriones... Claro, por los goles a favor, ¿no es cierto? Veíamos que Inglaterra tenía 4 goles y Argentina 2. El primer enfrentamiento, si no me equivoco, de Argentina e Inglaterra, una rivalidad muy conocida por todos a nivel mundial hoy en día. El primer enfrentamiento fue en Chile en 1962 en fase de grupos. Increíble, increíble dato, muchachos. Se midieron a la URSS en el estadio de Arica. El equipo andino se adelantó con un golazo de tiro libre de Leonel Sánchez, aunque Chislenko empató a los 26 minutos. Poco después Rojas batió a Yassin con un disparo lejano y dio la... ¡Qué golazo! Una locura, muchachos. Lo que debe haber sido ver a ese Chile, muchachos. Mis abuelos eran jóvenes, eran unos cabros chicos cuando Chile hizo el mejor papel en un mundial. Una locura, Leonel Sánchez y nada, una locura. Eliminando a Alemania que venía a ser en el 54 campeona, mucho cuidado, campeona del mundo. Una locura, muchachos. Victoria a Chile por 2-1. El duelo entre Brasil e Inglaterra Perdón, era la Unión Soviética, mala mía. fue uno de los mejores del campeonato. El partido llegó con empate a 1 al descanso tras los goles de Garrincha y Hitchens. En el segundo tiempo anotó Babá y otra vez Garrincha para dar el triunfo a la Canariña. ¡Qué golazo, Garrincha! ¿Dónde la pusiste? No, un golazo impresionante, muchachos. El fenómeno que fue Garrincha. Yo creo que, sinceramente, en las conversaciones no está tanto Garrincha y hay que darle un poco de respeto a Garrincha. O sea, Pelé se lesionó en el 62. Y bicampeón, como tal, donde la rompe, fue Garrincha. En el 58 la rompió en el 62. Mira los golazos que mete, o sea, impresionante, muchachos. Los húngaros querían volver a la élite del fútbol mundial, pero se toparon con una que accedían a semifinales.
Alemania y Yugoslavia disputaron un igualado partido que resolvió Radakovic con un buen disparo que desniveló el partido a 5 minutos del área y un potente remate de cabeza. El chileno Toro recortó distancias con un tiro libre antes. Qué golazo de tiro libre, Toro. Pero sí, weón, como siempre. Brasil ahí, nuestro Garrincha metiendo un golazo también ahí. No, no, no. El verdugo de Brasil. Qué cerca estuvo Chile. Qué cerca estuvo Chile de meter ahí una final del mundo. Una locura, una locura. Esperemos vuelva a ser así en algún futuro. Y mis ojos lo presencien, muchachos. Desde el descanso, pero Babá en 2 ocasiones certificó la victoria brasileña por 4-2. Garrincha fue expulsado antes de acabar el partido por dar una patada a un contrario, pero finalmente no se perdería la final. La FIFA indultó al genio de la Canariña ante las presiones del gobierno brasileño. Una locura, o sea, un gobierno presionó y ya, que juegue, que juegue. Ay, una locura, una locura. Y bueno, les resultó a Brasil. ¿Qué quieren que les diga? Les resultó a Brasil. Les resultó, salió campeón. La otra semifinal se decidió en las Arias, donde el minuto 48. Jerkovic puso el empate mediada la segunda parte, pero 2 tantos de Scherer dieron la victoria a Checoslovaquia por 3-1. Los checos alcanzaban su segunda final después de la del Mundial de Italia de 1934. En el tercer y cuarto puesto, los anfitriones lograron colgarse la medalla de bronce gracias a un afortunado. Es hasta ahora su mejor clasificación mundialista. Claro, cómo no, muchachos. ¿Cómo no vaya a celebrar un tercer lugar? O sea, por más que a muchas selecciones sea poco, y está bien que no se conformen, ¿no es cierto?, los chilenos, pero imagínense que para ese momento, eh, también con la catástrofe de Valdivia en el 60, que aún así organizaran el Mundial aquí en Chile. Es impresionante, la verdad es de aplaudir, es de merecer un podio y te diría que debería haber sido más incluso si no hubiera sido por el verdugo de siempre como lo es Brasil. ¿Y quién te diría si Chile hubiera tenido la oportunidad ahí en la final? Pero sí, muchachos, yo creo que más que celebra el tercer puesto, la mejor participación de Chile, yo creo que se celebra la gran organización, la resiliencia que demostró Chile en esos tiempos. Y yo creo que es más que nada eso, ¿eh? Más que nada eso. Checoslovaquia y Brasil se reencontraban en la gran final tras haber empatado a 0 en la fase de grupos. El conjunto centroeuropeo no tenía nada que perder y consiguió adelantarse en el marcador con un gol de Masopust al cuarto de hora, mediante un zurdazo escorado de Amarildo que sorprendió al portero checo. Babá cerró la cuenta con otro gol en el minuto 78 para convertirse en el primer jugador que anotaba en 2 finales mundialistas. Una locura, babá, una locura. Bueno, recordad también que Pelé se perdió todo el resto del mundial, pero Garrincha, Babá, fenómenos totales brasileños. Ay. Brasil campeón, Brasil Por bicampeón. segunda vez consecutiva. Atenção, Brasil! Brasil! Like y escribas en los comentarios qué te ha parecido esta polémica edición mundialista. Por supuesto, y polémica, la verdad, te diría por lo que sucede con Garrincha, que no debería haber jugado. Polémica, ¿por qué más puede ser, no es cierto? Pero nada que decir. Un mundialazo, muchachos, increíble. Y así despedimos otro mundial entonces, 1962, el Mundial de Chile. Lindo mundial y el bicampeón es Brasil. Un gran abrazo, un gran saludo a todos. Espero que dejen su like, dejen su comentario. Nos vemos en la próxima y los invito a seguirme también en Instagram, en Kik. Y encontrarán los links en la descripción del canal. Nos vemos.